En esta clase veremos una parte de la estadística. Vamos a ver unos conceptos básicos, la frecuencia absoluta, relativa, acumulada y tablas estadísticas. Comenzaremos con lo que es la media aritmética. La media aritmética es el valor promedio de las muestras y es independiente de las amplitudes de los intervalos. Se simboliza con la letra X y una barra en la parte de arriba y se encuentra solo para variables cuantitativas. Se encuentra sumando todos los valores y dividiendo por el número total de datos. La fórmula general para n elementos es la siguiente. Tendríamos x con la barra arriba, que simboliza la media aritmética, es igual a x1 más x2 más x3 hasta xn, es decir, la suma de todos los valores, dividido para n, que es el número total de datos. Tenemos el siguiente ejemplo. Nos dice, en un partido de baloncesto se tiene la siguiente anotación en los jugadores de un equipo. 0, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 15 y 38. Y nos piden calcular la media de anotación del equipo. Entonces vamos a aplicar la fórmula que está en la parte de arriba, que nos dice que la media aritmética es igual a la suma de todos los valores, es decir, 0 más 2 más 4 más 5 más 8 más 9 más 10, 15 y más 38, dividido para el número total de datos que es 9. Esto nos daría un resultado de 90 dividido para 9, que nos da una media aritmética de 10. Vamos a ver lo que es la mediana. La mediana de un conjunto de datos es el valor que cumple que la mitad de valores están por encima y la otra mitad por debajo. Así pues, para encontrarla basta con ordenar los elementos de menor a mayor y escoger el valor central. Para la mediana tenemos dos casos. El caso 1 es cuando el número de valores es impar y el caso 2 cuando el número de valores es par. Vamos a ver primero el caso 1. Nos dicen, se tienen los siguientes 5 valores: 10, 5, 12, 3 y 14. Ahora, como primer paso es ordenar los números de menor a mayor. Nos quedarían 3, 5, 12, 14 y 19. Y se toma el valor central, que en este caso sería el 12, ya que tendríamos el mismo número de valores para la izquierda y el mismo número de valores para la derecha, ¿sí? Es decir, dos valores para la izquierda y dos valores para la derecha. Por lo tanto, nuestro valor central sería el número 12 y eso correspondería a la mediana de estos 5 valores. Vamos a ver el caso número 2, cuando el número de valores es par. Aquí nos dicen los 6 valores son 4, 6, 5, 7, 3 y 9. Entonces, como primer paso, se ordenan los números de menor a mayor. Tendríamos 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Y se tomarían, en este caso, los dos valores centrales, cuando el número de valores es par. ¿Sí? Se tomarían los dos valores centrales, que en este caso serían el 5 y el 6, ya que tendríamos el mismo número de valores a la izquierda y el mismo número de valores a la derecha, ¿sí? Es decir, dos valores a la izquierda y dos valores a la derecha. Ahora, ¿qué se hace con estos dos valores centrales? Lo que se hace es sacar el promedio, como tenemos en la parte de aquí. ¿Qué tendríamos que hacer? 5 más 6 y dividirlo para 2. Y esto nos daría un valor de la mediana de 5,5. ¿Sí? Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dicen, encontrar la mediana de la siguiente lista de números de una ruleta rusa. Nos dan los valores de 0, 3, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 30 y 36. Ahora, como primer paso nos decían ordenar los valores de menor a mayor. Como vemos, el ejercicio ya nos da los valores ordenados de menor a mayor. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cuántos números tenemos aquí en nuestro ejercicio. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces 10 sería el número total de datos que tenemos aquí.
Es decir, estamos en el caso 2 para encontrar la mediana, que nos decía que el caso 2 cuando el número de valores es par. Cuando el número de valores era par, teníamos que tomar los dos valores centrales y sacar el promedio de esos valores. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuáles son aquí los dos valores centrales. Como vemos aquí, los dos valores centrales es el 19 y el 20. ¿Sí? Ya que tendríamos el mismo número, la misma cantidad de valores a la izquierda y la misma cantidad de valores a la derecha, ¿sí? Es decir, cuatro números a la izquierda y cuatro números a la derecha. Por lo tanto, los dos valores centrales serían el 19 y el 20. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar el promedio de estos dos valores centrales. Es decir, tendríamos que hacer la operación de 19 más 20, ¿verdad? Y dividirlos para 2. Y así encontraríamos el promedio de estos dos números, que sería 19,5. Por lo tanto, esta sería la mediana de nuestro ejercicio. ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo que es la moda. La moda de un conjunto de datos es el valor que aparece con una mayor frecuencia. Por ejemplo, nos dicen, se tira un dado 10 veces y los resultados son los siguientes. 1, 3, 2, 5, 4, 2, 6, 2, 3 y 6. Entonces, se observa la tabla de frecuencias absoluta. Como vamos a ver más adelante, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece nuestro valor en nuestro ejercicio. Entonces, los resultados del dado son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora lo que vamos a hacer es observar cuántas veces aparecen nuestros valores en nuestro conjunto de datos. Entonces, nos dicen que veamos cuántas veces aparece el valor de 1. Entonces, aquí tendríamos una vez y nada más. Entonces, nuestra frecuencia absoluta para el 1 sería 1. Para el valor de 2 tendríamos una vez, dos veces y tres veces. Entonces, la frecuencia absoluta del 2 va a ser el 3. Ahora, para el valor de 3 tendríamos que se repite una vez y dos veces. La frecuencia absoluta del valor de 3 es 2. Ahora, para el 4 tenemos que aparece una sola vez. La frecuencia absoluta sería 1. ¿Sí? Ahora, para el valor de 5 tendríamos que aparece una sola vez. Tendríamos que la frecuencia absoluta es 1. Y para el 6 tenemos que aparece una y dos veces. Por lo tanto, la frecuencia absoluta es 2. Ahora, ya teniendo la frecuencia absoluta de todos nuestros valores, vemos qué valor se repite más. Entonces, como vemos, la frecuencia absoluta que se repite más es el 3, que corresponde a nuestro valor de 2. Por lo tanto, podemos decir que la moda es 2. ¿Sí? Si ustedes no quisieran hacer esta tabla de frecuencias absolutas, tendrían solo que observar en su conjunto de datos qué número se repite más. Entonces, como aquí tenemos una poca cantidad de datos, podemos observar de manera fácil que es el valor de el 2 es el que más se repite aquí. Una vez, dos veces y tres veces. ¿Sí? Por lo tanto, el 2 sería nuestra moda para este ejercicio. Ahora, vamos a ver ahora lo que es la frecuencia absoluta, relativa, acumulada y las tablas de estadística. Nos dice la distribución o tabla de frecuencias es una tabla de los datos estadísticos con sus correspondientes frecuencias, donde la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un valor y se representa con f sub i, donde el subíndice representa cada uno de los valores. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos representados por n. ¿Sí? Es decir, la suma de todas las frecuencias va a ser igual al número total de datos.
vamos a ver lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta de un determinado valor entre el número total de datos y se representa por n sub i. La suma de las frecuencias relativas va a ser igual a 1, lo cual puede verse fácilmente si se factoriza n, que es el número de datos. Entonces tendríamos la fórmula para la frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta dividido para el número total de datos. Tenemos ahora lo que es la frecuencia acumulada. Es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores iguales o inferiores al valor considerado y se representa por f sub i mayúscula. Entonces ahora tenemos lo que es la frecuencia relativa acumulada. Este es el resultado de dividir la frecuencia acumulada, teníamos aquí, entre el número de datos que se representa por n mayúscula sub i. Ahora, nótese que cuando se trata de acumuladas, las letras que las representan están en mayúscula. Vamos a ver el siguiente ejemplo en la que nos piden las frecuencias, las diferentes frecuencias para nuestros datos. Nos dice el ejemplo: 15 alumnos contestan a la pregunta de cuántos hermanos tienen. Las respuestas son 1, 1, 2, 0, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 0, 0 y 1 y 2. ¿Sí? A continuación construimos una tabla de frecuencia. Entonces, tenemos aquí lo que son los hermanos. Tendríamos 0 hermanos, 1, 2, 3 y 4 hermanos. Ahora, como nos decían las frecuencias absolutas, que eran el número de veces que se repite nuestro valor. Entonces, aquí lo que hacemos es observar en nuestros datos cuántas veces se repiten nuestros valores. Es decir, vamos a ver cuántas veces se repite el 0. El 0 se repite una vez, 2 veces y 3 veces. Entonces tendríamos la frecuencia absoluta para el 0 de 3. De igual forma para el 1 tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 veces sería la frecuencia absoluta para el 1. Para el 2 tendríamos 1, 2, 3 y 4. La frecuencia absoluta es 4. Para el 3 tendríamos 1 y 2. Por lo tanto, la frecuencia absoluta sería 2. Para el número 4, la frecuencia absoluta sería 1, porque se repite solo una vez. ¿Sí? También nos decía la teoría que la suma de todas las frecuencias absolutas nos da el número de datos, el número total de datos que tenemos en nuestro ejercicio. Es decir, si sumamos 3 más 5 más 4 más 2 y más 1, nos da un total de 15. Que nos decía el ejercicio que eran 15 alumnos. ¿Sí? Ahora, para la frecuencia relativa, lo que hacemos es dividir la frecuencia absoluta para el número total de datos. Por lo tanto, tendríamos 3 dividido para 15, 5 dividido para 15, 4 dividido para 15, 2 dividido para 15 y 1 dividido para 15. También nos decía la teoría que la suma de todas las frecuencias relativas nos da el resultado de 1. ¿Sí? Entonces aquí podemos asegurar que estamos resolviendo de manera correcta la tabla de frecuencias. Ahora, la frecuencia acumulada F mayúscula sub I nos decía que era la suma de las frecuencias absolutas, es decir, de las sumas de aquí. Ahora, entonces como primer valor tomaríamos el 3, que es nuestra frecuencia absoluta, y de ahí seguiríamos sumando con las siguientes. Es decir, tendríamos que sumar ahora 3 más 5 nos da un valor de 8. Ahora, para el siguiente tendríamos que sumar las tres frecuencias absolutas. Sería 3 más 5 más 4 igual a 12. Ahora tendríamos que sumar las 4 frecuencias absolutas, que nos quedaría 3 más 5 más 4 más 2 igual a 14. Y por último, todas las frecuencias absolutas, que tendríamos 3 más 5 más 4 más 2 más 1 igual a 15. Como podemos ver, la suma total nos daría el número total de datos. Ahora tenemos lo que es la frecuencia relativa acumulada n mayúscula sub i,
¿qué nos decía las frecuencias relativas acumuladas? Que era la suma de las frecuencias relativas, ¿sí? Es decir, comenzaríamos con el valor de 3 quinceavos. Ahora tendríamos que sumar 3 quinceavos más los 5 quinceavos, que nos da un total de 8 quinceavos. Después sumar ya los tres valores de las frecuencias relativas y nos daría un resultado de 12 quinceavos. Ahora tendríamos que sumar los cuatro valores y nos daría un resultado de 14 quinceavos. Y por último, sumar los 5 valores de las frecuencias relativas y tendríamos un total de 15 quinceavos. ¿Sí? Nótese que la diferencia entre la frecuencia acumulada y la relativa es solamente que en el caso de la relativa debemos dividir por el número total de observaciones, lo que nos puede ayudar a ahorrar los cálculos.